Pueden ser dos perspectivas de la misma sermón, o puede ser dos diferentes sermones. No es difícil entender que Cristo, llegando a ciudad o aldea a aldea, puede haber compartido el mismo mensaje o tener la misma enseñanza sobre el reino de Dios. Entonces no hay que pelear tanto si fuera la misma predicación que están compartiendo o diferentes predicaciones. Vamos a estudiar sabiendo que Dios, a través del Espíritu Santo, inspiró a los autores, Mateo como Lucas, a escribir a una audiencia en particular con un propósito particular a ellos. Entonces vamos a estudiar desde el versículo 20 hasta el versículo 26. Hoy vamos a ver las bienaventuranzas y los ayes o las advertencias que Cristo anunció. Antes de empezar este sermón, quisiera empezar con las palabras que Jesús dijo al cerrar este sermón, porque creo que nos ayuda a tener una perspectiva correcta al estudiar. Vaya conmigo primero a Lucas 6:46. Lucas 6:46. Cristo está cerrando su sermón y dice: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos y hermanas, queremos ver este texto como la forma de poder edificar un buen cimiento de la vida cristiana. Cristo aquí, cuando habla de esa tormenta, puede estar hablando de las pruebas, tribulaciones y dificultades de nuestra vida, como también puede aplicar al día del juicio. Todo aquel que ignoró las palabras de Jesús no necesariamente tiene que rechazar las palabras de Jesús. Simplemente no hizo nada con lo que recibió. Dice: pero el que ha oído y no ha hecho nada. Hermanos, a leer este texto, no quiero que se vayan aquí solamente entretenidos, que hayan escuchado una buena prédica. Si eso es el caso, no hice mi trabajo. Quiero que se vayan aquí examinando sus vidas y diciendo: a ver, ¿dónde tengo que cavar más hondo? ¿Dónde tengo que poner mi cimiento para que en el día del juicio mi casa, mi vida, mi destino eterno no se derrumba? Tenemos que tomar esta enseñanza y salir de aquí con algo que hacer y aplicar en nuestras vidas. No ser oidores olvidadizos, sino los que escuchan y ponen en práctica la enseñanza. Vamos a orar y empezar a estudiar verso por verso. Señor Jesús, te damos gracias por esa advertencia que diste, de no solamente llamarte Señor, Señor, y no hacer lo que tú nos mandas a hacer, no ser oidores olvidadizos. Pero estudiar este texto, Señor, ayúdanos a no pensar en lo que nos queda afuera, lo que nos queda esperando. Que no estemos pensando ahorita de los problemas, de las circunstancias o de las cosas que nos está esperando afuera. Que en este momento, Señor, nos ayudas a enfocar en ti y en tu palabra. Y tu Espíritu Santo, siendo nuestro maestro, puedes enseñarnos cómo debemos de
aplicar la enseñanza a nuestras vidas. Cada uno de nosotros vamos a recibir una aplicación personal, pero las verdades y interpretaciones son tuyas, Señor. Así que esperamos que tu Espíritu nos guíes en toda la verdad. Y pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada estudiamos el día que Cristo fue al monte solo a orar antes de seleccionar a sus 12 apóstoles. Seleccionó a los 12 apóstoles y empezó a bajar del monte con ellos. Y luego la gente le venían de todas partes, sus discípulos, gente de multitud, porque creían que él tenía poder para sanar. Y vimos que Jesús tocaba, sanaba gente que estaban enfermos, gente que tenían demonios, y Cristo aquí paró y mostró que su amor, su compasión tiene poder para sanar. Venían para oír a Jesús, para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Vimos que Cristo tiene cuidado de nuestra vida física, nuestra condición físico y espiritual. Él sanó a los enfermos. Él enseñó aplicando su palabra al corazón, y también sanando, liberando a los que estaban prisioneros a espíritus inmundos. Y hoy venimos nosotros con esa misma necesidad. Necesitamos oír del Señor Jesús. Necesitamos ser sanados espiritualmente hablando, y algunos de ustedes físicamente. Y Cristo nos tocará y Cristo nos va a sanar. Algunos de nosotros nos sana temporalmente, tocándonos de nuestras enfermedades físicas y temporales, pero todos que creen en Cristo Jesús serán sanados. En su presencia vamos a recibir cuerpos nuevos, perfectos, sin enfermedad, sin ninguna dolencia. Vamos a estar totalmente sanados en su presencia. Y Cristo ahora en la enseñanza, después de mostrar su amor y su poder, va a enseñar aquí lo que es la fe verdadera y una esperanza que puede tener los que tienen una fe verdadera. Empezamos en verso 20 y voy a leer del 20 al 23 para leer rápido los bienaventuranzas y dar un resumen primero antes de ir verso por verso. Dice en verso 20: volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Aquí vemos estas bienaventuranzas, y hay una diferencia entre las bienaventuranzas que grabó Lucas y las bienaventuranzas que grabó Mateo. Mateo incluyó más bienaventuranzas. Pero ahora podemos ver que Lucas está enfatizando un contraste que Cristo hizo. Y si leemos el Sermón del Monte de Mateo capítulo 5, puedes leer todo el sermón en cuestión de 15 minutos. Y el texto que vamos a estudiar hoy, capítulo 6, lo puedes leer aproximadamente en 5 a 7 minutos. Pero Cristo predicó más que 5 o 7 minutos. Predicó más de 15 minutos. Si yo batallo para no predicar 1 hora o 2, yo me imagino Cristo teniendo más sustancia en su predicación, podía haber predicado 3, 4 horas. Estamos hablando de una cultura también que no estaban esclavizados a los teléfonos o la televisión. La gente tenía más capacidad de recibir y aguantar atención. Hoy en día dicen los que hacen las caricaturas para los niños, que cuando hacían caricaturas para mi edad y hacía el Bugs Bunny, ¿verdad? Tenían diferentes caricaturas. Las caricaturas podían cambiar escenario
cada 20, 30 segundos. Y seguíamos la historia de Mickey Mouse o de Bugs Bunny. Pero ya a la edad de SpongeBob, esos niños que vieron SpongeBob, cada 2 segundos tenían que cambiar el escenario o la actividad de SpongeBob, porque si no perdía la atención de su audiencia. Y así el mundo, las actividades, el entrenamiento y todo lo que nosotros vemos hoy como una gran ayuda electrónica. Los padres no necesitan ¿cómo se llama? Una niñera, porque ahí nomás le pasas el tableta y ahí el niño está entretenido por media hora, viendo video tras video, pero acabando con su capacidad de poner atención. Maestros, ¿verdad? Dígame si es difícil mantener la atención de los niños en los salones. Pero en este tiempo yo no tengo ninguna duda que Cristo podía haber predicado fácilmente un par de horas. Por eso que los discípulos dijeron después de predicar a multitudes: oye, ¿ahora qué van a comer? Tienen horas aquí. Si los mandamos a regresar van a desmayar, porque me imagino que Cristo estaba con ellos todo el día. Entonces aquí es fácil creer que tal vez Lucas y Mateo están grabando la misma sermón, pero diferentes partes o diferentes énfasis que Cristo hizo. Mateo dice pobres en el espíritu. Lucas simplemente dice pobres. Ahora, hay quien debate si esto es una pobreza literal, económica, o está hablando de una pobreza espiritual. Y podemos ver aquí que hay aplicación en lo espiritual, como podemos ver una aplicación en lo económico también. ¿Cuánto no nos afecta lo físico, lo temporal a nuestro espiritual? ¿Sí? Cuando las cosas nos va bien en nuestra vida, pensamos, estamos bendecidos, todo va bien, tengo salud, tengo trabajo, las cosas van bien en nuestras vidas y sentimos bien. Entonces eso, lo físico afecta nuestra emoción, y más que todo afecta nuestra percepción de nosotros mismos y de Dios. Cristo aquí está tirando una granada literal, o más bien no literal, sino la palabra en el pensamiento. Está tirando una granada en la paradigma de la gente, porque la gente en aquel entonces pensaba que la bendición de Dios se manifestaba con salud, con prosperidad, con tener una familia grande, con tener graneros llenos y tener bolsas de dinero. Y la gente decía: es bendecido por Dios. Y aquí Cristo va a trastornar el pensamiento o la idea, opinión común, a decir: bendecido el pobre, el hambriento, el triste, el que es aborrecido por el mundo. La gente que están escuchando tal vez están diciendo: ¿se haya equivocado? Dijo bendecido el pobre. Acaba de bendecir a los que tienen hambre. Y la gente en ese tiempo, y yo creo que hoy también, muchas veces pensamos que esas son evidencias de la bendición de Dios. Si alguien tiene salud, oh, qué bendición. Tener salud, qué más, ¿verdad? Teniendo salud es lo más importante, ¿verdad? Y la gente lo diga. Y claman y piden a Dios por salud. Piden por salud por sus familiares, piden por salud por sus hijos y piden prosperidad por sus hijos, quieren que vayan a estudiar y todo. Y Cristo aquí está literalmente poniendo una traba en la idea común y la idea popular. Cristo dice: los bienaventurados son los pobres, los hambrientos, los tristes y los que son aborrecidos por el mundo. Y Cristo pone otra bomba, otra granada en la idea. Mira lo que dice empezando en verso 24. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Y ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Y ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Otra vez, Cristo está cambiando su forma de pensar a decir: la bendición es para los pobres, no para los ricos.
para los hambrientos, no para los saciados, para los que están tristes, no por los que ríen, por los que son aborrecidos por el mundo, no los que son queridos por el mundo. Ahora, para entender las bendiciones y las ayes del Señor Jesús, o los ayes, hay que entender qué es lo que Cristo estaba queriendo contrastar aquí. Está haciendo un contraste entre los que pertenecen al reino de Dios y los que no pertenecen al reino de Dios. Él acaba de llamar a discípulos a seguirlo. Los discípulos habían venido a Él queriendo seguirle y Él escogió 12 de ellos, y ahora Él les va a enseñar la condición de un verdadero creyente, y va a ser un contraste entre alguien pobre pero en el reino de Dios y alguien rico afuera del reino de Dios. Un comentarista dijo: estaban mucho mejor siendo pobres siguiendo a Jesús y teniendo una parte del reino de Dios que siendo ricos y no teniendo una parte del reino. Por eso fueron bendecidos. O sea, es mejor estar pobre pero dentro del reino de Dios que rico y fuera de. ¿Sí? Pero también podemos decir, es mejor estar, por ejemplo, de los pobres, estar pobre en el reino de Dios o pobre fuera del reino de Dios. Ahí está, mejor en el reino de Dios. Y hay ricos dentro del reino de Dios y ricos fuera del reino de Dios. Lo que Cristo está contrastando son dos grupos. Un grupo que está dentro de y otro grupo que está fuera de. Y queremos entender, tenemos que entender eso para no mal aplicar esto. Porque no es el simple hecho por ser pobre entras al reino, o ser rico vas al infierno. No. La enseñanza de Jesús es que el reino de Dios es más profundo de lo que puedes pensar. Igual cuando Jesús dijo que si quieres ser grande en el reino, que sea el siervo de todos. O sea, la idea de Jesús no era suplementar las enseñanzas religiosas en esos días, era cambiar totalmente lo que los religiosos estaban enseñando. Porque los religiosos enfatizaban más las cosas temporales que las cosas eternas y celestiales. Y aquí lo que vamos a ver más que todo es que hay que enfocar en lo celestial, hay que enfocar en lo espiritual más que lo terrenal. Y la forma que quiero estudiar esto hoy es ver las dos partes, ver la parte de los pobres, la parte de los ricos juntos. ¿Sí? En vez de estudiar nomás las bienaventuranzas y nomás los ayes, vamos a ir uno con uno, ¿sí? Porque Cristo nos enseña que hay que tener un balance. Hay quienes les encanta predicar las bendiciones, la prosperidad, y prediquen todo lo bueno, todo lo bonito, pero no mencionan las advertencias. Y no exhortan a la gente a dejar su pecado. Simplemente todo bien, todo color de rosa. Y hay otros que solamente se enfocan en lo negativo, llamando fuego del cielo, condenando a todos, diciendo que todos van al infierno y todo esto. Y vemos a la enseñanza de Jesús. Habló de las bienaventuranzas y de los ayes. Las buenas noticias no son tan buenas a menos que ves las malas noticias. Es como siempre digo, el evangelio, que son buenas nuevas, que Cristo murió por nuestros pecados, eso es más rico a la luz que todos somos pecadores. Entonces hay que ver estas dos cosas. Vamos a verlo y vamos a ver la aplicación espiritual como la aplicación física. En verso 20, y esto es lo que es más difícil para la gente entender, estos dos que vamos a contrastar. Y aquí yo he visto mucho titubear también en enseñanzas. Estos días que he estado estudiando, he estado leyendo, hay muchos maestros que tienen miedo a aplicar esto literalmente, porque tienen miedo a perder todos los ricos de su iglesia. Pero vamos a ver esta cosa literal y espiritual también, porque yo creo que tiene aplicaciones en ambos áreas. Verso 20. Volviendo su vista hacia sus discípulos. Nota, esto es una enseñanza para sus discípulos. Los que están afuera, el hombre carnal tiene dificultad en aceptar esta enseñanza. Es una enseñanza para discípulos, para creyentes de Jesús. Y dice él: bienaventurados ustedes los pobres,
porque de ustedes es el reino de Dios. Ahora, el contraste en el verso 24, pero hay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Primero vamos a ver lo literal. Lo literal aquí es alguien pobre, alguien que no tiene recursos económicos. La esperanza que Jesús les dice es: de ustedes es el reino de Dios. Literalmente los ricos, los pudientes, económicamente hablando, dice Jesús, hay de ustedes porque ya están recibiendo todo su consuelo. Y ahí, hermanos, vemos el clave de entender este pasaje. El rico tiene su consuelo en esta tierra porque ahí hay puesto su corazón. Recibe su consuelo de sus riquezas. Y la persona pobre no tiene riquezas para consolarse, o no se afianza o no se confía en esas riquezas. En esos días los ricos podían ir y dar sus ofrendas a los sacerdotes, llevar sus borregos, llevar sus corderos, y hacían sus expiaciones y sentían bien: llevé mi ofrenda. Los pobres tenían que juntar para comprarse un cordero, y si no tenían suficiente para un cordero, llevaban un palomo. Pero cree que sentían malo llegando con su palomo para ofrecer por sus pecados, donde aquí viene alguien rico con un cordero gordo. Obviamente van a pensar: pues yo sé que Dios le va a perdonar a él, mira el cordero que trajo, y yo con mi palomita voy a dudar de que Dios me perdone. Y los maestros en esos tiempos enfatizaban la enseñanza: trae lo mejor. Y los maestros hoy dicen que traiga tu ofrenda a la folía, véngase primero, los que van arriba de 1000, véngase primero, ¿verdad? Y toca trompeta y ponen música. Y hay lugares, créeme, yo he estado en una iglesia, me invitaron, no era una Calvary, pero tenían aquí en un lado una caja, aquí en el lado otra caja. Decían: vamos a poner la canción, hay los primeros que van a llegar, véngase aquí delante y véngase primero los que van a dar a esto y lo otro. Y así empezaban. Y todos llevaban su ¿cómo se llama? Su sobrecito. Iban danzando para que todos vieran cómo daran al Señor. Y aquí había una canasta abierta donde podían poner sus sobres. Y aquí la caja como así, ¿verdad? Con su cortadito para que a los que iban a poner monedas, o los que no tenían sobres gruesos, ¿verdad? Los que nomás ponían un billetito. Entonces obviamente todos querían ir en este lado, querían poner su ofrenda. Y el pastor obviamente, ¿a quién va a llevar a comer después? ¿O quién va a dar un abrazo? ¿Quién va a dar su tiempo? O los que vienen aquí y dan su ofrenda de arriba de 1000. Y así eran las enseñanzas. Y la gente veía: mira, Dios va a favorecer a ellos porque están dando más, un cordero más grande, y estos nomás traen una paloma. Entonces los ricos confiaban y se consolaban en su riqueza. Y ahí está el clave, hermanos. ¿Dónde está tu consuelo? Si tu consuelo está en lo que tú ofreces a Dios, estás mal. Y cuando Mateo dijo en lo espiritual, dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque los pobres en el espíritu reconocen que no tienen nada para dar al Señor de valor, y no tienen nada que puede expiar por sus pecados. Y confiaban completamente en la misericordia de Dios. Y vale decir que esa palabra pobre en el griego no es nomás alguien que es de escasos recursos. Él es alguien que tan pobre que tiene que mendigar por dinero, por comida. No puede proveer por sí mismo. Es como una viuda que no tenía entrada y solamente le tocaba pedir limosna. Entonces aquí vemos en lo espiritual como en lo literal. Si tu confianza está en tus riquezas, o tu confianza está en tus obras que ofrendes a Dios, estamos mal. Necesitamos ser pobres en el espíritu y reconocer que aunque pudiera yo dar ofrendas grandes al Señor, no es eso que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es un corazón contrito y humillado.
Lo que agrada a Dios es alguien que confía en su misericordia. Entonces aquí, hermanos, podemos ver esta enseñanza. No es nada más que todos los pobres van al cielo. No, porque hay pobres que rechazan el perdón y misericordia de Dios. Y no es que todos los ricos van al infierno, porque hay ricos que han dado cuenta que dependen de la misericordia de Dios, y espiritualmente su dinero no les compra justicia. La fe es un regalo de Dios, y la gracia es lo que nos da la salvación. Entonces aquí podemos ver que se trata de en qué confiamos y dónde viene nuestro consuelo. Verso 21. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Ahora el verso 25. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Otra vez vemos en la explicación del ay, clave para entender este pasaje. No está hablando solamente de la comida física. Estás saciado. No. Aquí estamos hablando de un contentimiento del corazón. Y unos tienen hambre, no se llenan. Buscan las cosas de Dios para saciar su alma. Los otros se sacian con cualquier cosita del mundo. Y la diferencia aquí en los que están saciados consigo mismo, con sus actividades, con sus logros, van a estar saciados con la comida mundana. Y eso puede ser una actividad, puede ser una experiencia o puede ser algo material. Pero las personas que aún tienen hambre, que las cosas del mundo no se llenan, van en pos de Dios. En Salmo 42, el salmista dijo que su alma tenía sed de Dios. Y realmente el hambre y sed que tenemos es para Dios. Salmo 42, verso 1. Como el ciervo anhela las corrientes del agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Así que la persona que tiene sed de Dios va a hallar ser saciados en Él nada más. En Él nada más. Yo he compartido mi testimonio antes. Mi vida antes de Cristo. La vida que yo vivía cuando yo andaba en el lodo cenagoso, en el pecado, en la oscuridad. Los vicios que yo tenía en mi vida, del alcohol o de droga o lo que sea. Eso mostraba que mi carne tenía sed de algo. Pero aún acudiendo a las drogas, al alcohol, no me llenaba. Por eso viene el vicio. Y por eso el vicio es algo que nunca se llena y nomás destroza la vida. Y yo he compartido mi testimonio, cómo Dios me llevó a topar fondo. Y luego me di cuenta que Dios me estaba llamando a arrepentimiento, a entregar a Él mi vida derrotada. Pero también me acuerdo que en la misma situación había algunos que estaban contentos en su vicio, nomás buscando cumplirlo otra vez. Y yo decía, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me has llamado? Y yo doy cuenta que necesito de Dios y Él sigue en lo mismo, pensando que lo que necesita es más de lo que está haciendo. Y tenía primos que me decían, no, lo que pasa es que no estás satisfecho nomás con 2 cervezas o con un 6. No, tú siempre sobrepasas. Y me juzgaban porque pues yo era insaciable en mi vicio. Y ellos decían, pues yo estoy contento con mi 6, con mi 12. Yo estoy contento. Y hay quienes en el mundo que están fuera del reino y están saciados con la cosa del mundo. Y esas son las historias más tristes. Yo prefiero, si voy a predicar, prefiero a veces buscar a esa persona quebrantada, que el mundo le ha golpeado, que han dado cuenta, ¿verdad?, que no tienen nada, que no están saciados, que están vacíos, que hablar con alguien que tiene salud, que tiene dinero y que está saciado con las cosas del mundo, contentos
con su vida. No, pues yo estoy bien. Eso de la religión está bien para ti. Y a veces me cuesta más despertar a alguien que todo le va bien en su vida, porque pues no sienten una necesidad de Dios, no tienen hambre por Dios. Y Jesús les dijo: ay de ellos, los que están saciados ahorita en el mundo temporal, ay de ellos. ¿Por qué? Porque tendrán hambre. ¿Cuándo tendrán hambre? En el día del juicio. Jesús más adelante va a hablar de un hombre rico y un hombre pobre, y va a hablar de cómo los dos murieron. Y él comparte esto, y la gente lo ven como un ejemplo de que muerte, inmediatamente después de la muerte viene el juicio. Y sí, es lo que Cristo está comunicando. Mira lo que dice en Lucas 16, 19. 16, 19. Voy a leer esta historia, y no es una parábola, porque las parábolas son historias que Cristo usa, que cuenta para dar como una anécdota. Pero aquí el hecho que Jesús usó un nombre literal de alguien nos da a entender que estaba describiendo una historia real de un hombre rico, que Jesús omitió su nombre, pero mencionó por nombre el pobre. Mira lo que dice: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas, ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo eso, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los provenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. El hombre rico, él como sus hermanos, estaban ricos pero saciados. Se reían, estaban alegres, tenían la popularidad de la gente, el cariño de la gente, y se confiaban en su riqueza. Estaban satisfechos con sus fiestas, con sus cosas terrenales, y no buscaban las cosas celestiales. Ignoraban la palabra de Moisés, ignoraban a los profetas. El hombre rico no negó tener la palabra de Moisés y los profetas, sino él pensó algo más fuerte. Un muerto, eso sí les va a despertar. No, pero la fe viene por el oír, y oír por la palabra de Dios. No son los milagros que convierte el corazón, es la palabra de Dios. Entonces vemos aquí el contraste que Cristo quiso enseñar, y Lucas pone el énfasis en esto, el énfasis en lo eterno en vez de lo temporal. Ahora, siguiente punto, en verso 21
Jesús dijo: bienaventurados ustedes los que lloran, porque reirán. Las promesas que Cristo da a los pobres, a los que tienen hambre y los que lloran, es la esperanza de un consuelo. Y este consuelo viene en el reino de Dios. Ese consuelo viene teniendo a Cristo en nuestros corazones. Pero también tenemos el consuelo en la vida eterna. La vida eterna no vamos a tener preocupación por dinero ni por comida. No, vamos a ser consolados, vamos a celebrar en el cielo. Y el contraste de esta parte, los que lloran, dice en verso 25, a mitad del versículo, dice: ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Aquí la idea es los que se ríen, los que están alegres, con una alegría superficial, con las cosas carnales y mundanas. Los que lloran, lloran porque ven el mundo, ven la injusticia, ven el dolor, ven la enfermedad, ven lo que está sucediendo en el mundo y lamentan por la situación del mundo. Aunque conocemos a Cristo y tenemos gozo en el corazón, vemos la situación del mundo y nos trae tristeza y duelo. Y hay quienes en el mundo se contentan, se sacían con las cosas del mundo, tienen alegría con las cosas más superficiales, y ellos no experimentarán el verdadero gozo que tenemos en Cristo Jesús. Y un día, en el juicio final, ahí estarán junto a ese hombre rico que Cristo compartió, porque encontraron su alegría en las cosas mundanas y carnales. Ahora, hermanos, yo les voy a decir, cuando se sienten tristes, ¿a qué acudan para levantar su ánimo? ¿Programa de televisión, tal vez? ¿Un Netflix? ¿Una novela? ¿Una película? ¿Un comediante? Cuidado en lo que encuentras tu alegría. Cuidado en lo que te entretiene. Yo he compartido que cuando se habla del pecado, Cristo dijo no solamente los que, o era Pablo que dijo no solamente lo hagan, pero otros se alegran en los que lo hagan. O sea, no solamente que ves una película, una novela que están cometiendo adulterio, fornicación, o una película de no sé, todos los pecados que entretiene al mundo hoy, y te contentas en eso, es participar en las mismas cosas. Si te entretiene, no sé, narcocorridos, si te entretiene chistes sucios, cuidado, porque muestra que tu corazón está alegre en las cosas temporales y terrenales. Hay que cuidar el corazón. Y los ojos son las ventanas del corazón. Lo que te entretiene hoy muestra realmente la condición de tu corazón. Continuando, dice en verso 22: bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegres en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. El contraste se encuentra más corto en el verso 26. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Ahora aquí, al final del verso 22 y al final del verso 26, tenemos un grupo que tiene como compañía los profetas, los hombres de Dios, temerosos de Dios, instrumentos en las manos de Dios para hablar a la gente la palabra de Dios. Y tenemos en otro lado
los falsos maestros, los hombres que decían a la gente lo que querían escuchar, mentían a la gente, engañaban a la gente por riqueza, por fama, por cualquier cosa que querían ellos quedar bien con la gente. Entonces tenemos dos lados: o los siervos de Dios o los siervos de hombre. Los que agradan a Dios, los que agradan al hombre, los verdaderos profetas y los falsos profetas. ¿Y cómo identificar uno con el otro? Bueno, aquí dice: si los hombres los aborrecen, los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Ahí está el clave. Por asociarte con Jesús te desechan, hablan mal de ti. Estás en buena compañía, porque también lo hicieron a los profetas, los hombres de Dios. Pero si la gente te aman, te reciben, no tienen problema, no les caes mal, o sea, estás como uno de ellos. Cuidado, porque el mundo ama lo suyo. Jesús dijo en Juan capítulo 15 que si vamos a imitarlo, podemos esperar los mismos resultados. Juan 15, 18. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado, o que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán las de ustedes. Entonces aquí es: si nos asociamos con Cristo Jesús, por ser asociados con Él, por seguir sus enseñanzas, por creer y invertir más nuestra vida en lo celestial que en lo temporal, el mundo nos va a odiar, porque vivimos por algo más. No estamos contentos con las cosas mundanas. Tenemos hambre de justicia, tenemos hambre de Dios. No encontramos alegría en las cosas mundanas, en las fiestas mundanas y en las cosas donde ellos se contentan. Si no te invitan a una fiesta porque piensan que eres un agua fiesta, porque eres seguidor de Cristo y no dejas que toman, que digan sus malos chistes a gustos, pues no te van a invitar, no nos van a invitar, ¿verdad? Pero si te invitan porque no les incomodas, porque no le dices nada, es para reflexionar. Porque muchas veces podemos aprobar el pecado por nuestro silencio. A estar en presencia cuando están emborrachándose y no les incomoda, porque estamos riendo las mismas cosas, estamos teniendo la misma plática y nuestra vida, nuestra presencia y no los incomoda. Cuidado, porque tal vez pertenecemos más al mundo de lo que quisiéramos reconocer. Tener convicciones en base a la palabra de Dios nos va a llevar a hablar. Porque si vamos que están alegres y contentos, como dice hermano Pablo, bailando y chiflando al infierno, ¿realmente estamos bien con eso? Que estén ellos contentos y alegres, saciados en las cosas del mundo, pero su destino eterno es el lago de fuego. ¿Estamos bien con eso? Entonces no somos amigos de ellos. Si realmente los queremos, si realmente nos importa su alma, vamos a hablarles y decir: ¿sabes qué? Tienes que conocer a Jesús. Él murió por nuestros pecados. Y no hay nada que podamos hacer para agradar a Dios. Es más, estamos en enemistad con Dios. La ira de Dios está sobre nosotros, a menos que nos arrepentimos y creemos en Cristo Jesús. Vamos a incomodarlos.
Yo he estado en bodas donde me invitan a pastorear, a hacer la boda, ¿verdad? Y yo los veo con ansias a que me voy porque quieren empezar la fiesta ya cuando se va el pastor, ¿verdad? Se nota y yo siento, le digo a mi esposa, pues vamos después, yo cobro el pastel, ¿ah? Vamos a comer y yo cobro mi pastelito, nomás mi rebanita y luego voy y ya hagan lo que quieren hacer, pero no sin que yo les predicara el evangelio durante el matrimonio. Y créeme, yo busco cómo injertar el evangelio en la predicación de un matrimonio, de una boda, de una ceremonia. ¿Sí? Porque dos pecadores juntos bajo el mismo techo es una receta para experimentar el infierno en la tierra. Ahora, dos pecadores arrepentidos caminando con Cristo, es una receta para experimentar el cielo aquí en la tierra. Dos pecadores caminando con Cristo, cielo en la tierra. Dos pecadores sin Cristo, infierno como no quieren saber. ¿Verdad? Y algunos de ustedes lo han experimentado, ¿verdad? Sus vidas antes de Cristo, cómo era en su matrimonio, cómo eran sus relaciones. Y también han experimentado cambio en su esposo, su esposa cuando se acerquen a Cristo. Es la diferencia. Entonces yo sí hablo del evangelio. Y después de eso la gente se incomoda. Buscamos siempre una mesa y si una de esas mesas que traen los números, te toca tal mesa. Si la pareja puso oración en su planeación, siempre nos pone el pastor con la gente que más necesitan escuchar el evangelio y recibir seguimiento. Cuando veo que tienen vergüenza de su pastor, me ponen en una esquina y ahí nomás con los padres de la novia, ¿verdad? Pero nuestras vidas, si vivimos lo que creemos, va a incomodar a la gente y van a hablar mal de nosotros por causa del Hijo del Hombre. Cristo dice: alégrense. Alégrese. Verso 23 dice: alégrese en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. No solamente estamos en buena compañía, pero la promesa de un destino eterno glorioso, donde los pobres reciben el reino de Dios, donde los hambrientos serán saciados, donde los que lloran van a reír, los que son aborrecidos del mundo son queridos por el cielo. Hermanos, nuestra esperanza está en el reino de los cielos. Ahora, la audiencia de Jesús tal vez esperaban que Él estableciera luego el reino terrenal. Pero también Él va cambiando su idea. Esto no es nuestra morada final. Nosotros tenemos una morada celestial. Y si decidimos ir en pos de Cristo, podemos tener la esperanza de la vida eterna. La esperanza que tal vez no tuvimos todo lo que hubiéramos querido en esta vida. Pero Dios no va a pedir perdón a nadie porque te hizo nacer en una familia pobre o porque naciste tal vez con una discapacidad. No, Dios no va a pedir perdón porque Él es soberano y sabe exactamente dónde ponernos y dónde colocarnos y exactamente lo que necesitamos. Pero ofrece para todos nosotros una vida eterna, un reino celestial, glorioso, en plenitud de gozo, dice la palabra de Dios. No se trata simplemente de ser pobre, hambriento, llorar, ser aborrecido. Todo se trata que sea por causa de Cristo. He visto a ricos portarse como si no fueran dueños de nada, administradores nada más de los bienes de Dios. Y he visto a ricos usar sus bienes para comprar Biblias para países donde la Biblia no es permitido entrar. He visto a ricos poner excursiones para rescatar a cristianos perseguidos en Afganistán, rescatar a los cristianos siendo refugiados de Ucrania o Rusia por la guerra y la persecución, enviar recursos en aviones
o en, ¿cómo se llama?, globos que pasan de Corea del Sur al Corea del Norte, con despensas, con tratados, con Biblias. Esas son cosas que requieren recursos. Pero cuando todo lo que tenemos pertenece a Cristo y todo lo que tenemos es para el reino de Cristo, podemos ser ricos en Cristo Jesús. Espiritualmente hablando, tener esos tesoros. Jesús dijo a un joven rico que tenía poder, autoridad, que le faltaba una cosa, porque el joven dijo: yo he guardado los mandamientos desde mi niñez. Jesús dijo: te falta una sola cosa. Eso ha convertido en tu Dios. Vende tus riquezas, regala eso a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y mucha gente se enfocan en el vender y el regalar. Ay, entonces todos los que tienen que regalar a los pobres. No, el énfasis de Cristo es poner tu corazón en el cielo, porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y el problema para ese joven era que su corazón estaba en sus riquezas y no en el reino de Dios. Entonces, toda esta enseñanza es para que tengamos una perspectiva eterna, una perspectiva celestial, hermanos. Entonces, la esperanza es para los que tienen sus nombres escritos en el libro del Cordero. Y les pregunto: ¿está tu nombre escrito en el libro del Cordero? ¿Sabes si tu nombre está en ese libro en el cielo, que cuando llegas a las puertas de perlas van a encontrar tu nombre escrito ahí y decir: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en la gloria de tu Señor? O escucharás: apártate de mí, porque nunca te conocí. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por esta predicación, que solamente viendo estos 6 versículos encontramos ahí una enseñanza profunda, una aplicación espiritual como una aplicación temporal. Y pido, Dios, que nos ayudas a cambiar nuestra perspectiva, que no nos enredamos en las cosas terrenales, que enfocamos y buscamos, como tú dijiste, Señor Jesús, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y tú vas a proveer todo lo que nos haga falta, porque tú eres un Dios bueno y has mostrado tener cuidado de nosotros en lo físico, en lo temporal, como en lo celestial y en lo espiritual. Y nos has enseñado cuál es lo más importante, porque lo espiritual es eterno y lo temporal pues es terrenal nada más. Así que ayúdanos, Dios, a enfocar en lo eterno. Y Padre, pido, Dios, si aquí hay alguien que no saben si su nombre está escrito en el libro del Cordero, que tu Espíritu obra en ellos para que en este momento piden que su nombre sea añadida al libro del Cordero, por fe en el Cordero de Dios, Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, tomó sobre sí la culpa de nuestro pecado, murió, pero al tercer día resucitó, mostrando que tú aceptaste su sacrificio en nuestro lugar, mostrando que Él venció a nuestro pecado y Él venció a nuestro enemigo, la muerte. Así que pido, Dios, que obras en sus corazones, que aceptan esta verdad y que piden perdón. Padre, si hay alguien aquí, Dios, que tu Espíritu obre en sus corazones, pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora quiero dar oportunidad. Si no estás seguro, si nunca has pedido que Dios te perdone, y escribe tu nombre en el libro del Cordero. Tal vez dices: pues yo diario le digo que me perdone. Sí, pero ¿realmente has pedido que escribe tu nombre en el libro del Cordero? Que te hagan nacer de nuevo, que lo reconoces como el Señor de tu vida. Muchos quieren a Jesús como el Señor de su vida, como el Salvador de su vida, pero no están listos a aceptarlo como el Señor de su vida. Quieren la salvación,
pero no quieren tener que obedecer sus palabras. Ahora yo voy a extender una invitación. Primero, para aceptar esta invitación requiere que reconoces pobreza espiritual, que eres pecador y no puedes hacer nada para ganar el favor de Dios. Decir, yo reconozco, Señor, que soy un pecador, pero reconocer que Dios mandó para suplir la necesidad que tenemos el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo murió en la cruz por nuestro pecado y resucitó para darnos vida eterna. Primero, reconocer que eres pecador y reconocer que Cristo es quien perdona nuestro pecado. Y luego decir, Señor, sálvame y sea el Señor de mi vida. Sea mi Salvador y mi Señor. Si alguien aquí quiere que su nombre sea escrito en el libro del Cordero y no quiere salir de este lugar sin aceptar el perdón de Cristo Jesús, levante su mano, voy a decir una oración por ti. Si quieres aceptar a Jesús como Salvador y Señor de tu vida, levante su mano, quiero orar por ti. Gloria a Dios. Amén. Así, si no podemos reconocerlo aquí en un grupo de gente que ha venido a la iglesia, va a ser difícil hacerlo afuera. Levante tu mano en alto. Amén. Gloria a Dios. Al siguiente paso, póngase de pie y les voy a invitar a que vengan aquí adelante. Quiero orar por ti. Quiero que tomes ese paso de fe, decir, aquí vengo, Señor. Vengo para que apuntes mi nombre en el libro del Cordero. Aquí vengo para reconocerte como el Señor de mi vida. Es un paso de fe, pero más que eso es un nuevo comienzo, una vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el primer paso a nacer de nuevo y tener una nueva vida. Voy a orar y ustedes pueden repetir esta oración después de mí. No es algo mágico, ustedes tienen que creerlo en el corazón. Pero la Biblia dice, si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Okay. Pueden decir esto después de mí. Padre Dios, yo reconozco que soy un pecador y pido que me perdones. Yo reconozco a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita mis pecados. Pido que seas mi Salvador y que seas mi Señor. Hazme nacer de nuevo. Ayúdame con mis luchas y pruebas. Ayúdame a resistir la tentación y caminar en la victoria sobre el pecado. Te entrego mi vida. Pido que escribes mi nombre en el libro del Cordero. Gracias, Dios, por el perdón y la vida nueva que me has dado hoy. Lo confieso y lo creo en el corazón. Y digo esto en el nombre de Jesús. Amén.